Fue que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos que presentó contra la sentencia que lo había condenado a César Ariel Balmaceda y a otras personas a la pena de prisión, en el caso de Balmaceda 6 años, por haber integrado una banda que se dedicó a la confección y venta de facturas truchas, que un tema que el cual nosotros seguimos permanentemente. Le hemos pedido al doctor Cristian Rachí que nos atienda. El doctor Cristian Rachí fue quien investigó este tema, esta usina de facturas truchas que funcionó aquí en San Luis, pero que tuvo derivaciones en numerosas provincias de la Argentina, y que involucró a varios miembros del deporte de automovilismo deportivo, para que nos explique los alcances que esto puede tener y si ya es aplicable la sanción. Doctor Cristian Rachid, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Mario, un gusto saludarlos, saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Doctor, bueno, se ha ratificado la decisión de la justicia del Tribunal Oral Federal de San Luis en esta causa de las usinas de facturas, de las que hemos hablado varias veces nosotros, con la ratificación de la sanción a César Ariel Balmaceda y a varios de los miembros de esta asociación ilícita que usted había descrito en su momento. Quiero conocer cuál es el alcance que tiene esto y si esto todavía tiene algunas otras vías de recurso. Sí, bueno, tiene todavía vías de recurso. Lamentablemente el sistema que tenemos, que en materia recursiva aplica ya, aun cuando sea una causa del sistema, aplica la norma procesal del nuevo Código Procesal, que establece que la sentencia no se puede ejecutoriar hasta que esté agotada la última instancia, que en el caso sería el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, con el agravante, por lo menos de la perspectiva de una fiscalía, que actualmente los tribunales están haciendo una aplicación tal de esa norma que considera que hasta que no esté agotada no solo el recurso extraordinario, sino la queja, que es una presentación directa que puede hacer cualquier implicado en una causa, cuando se le deniega, el tribunal inferior le deniega el recurso extraordinario ante la Corte, puede presentarse directamente ante la Corte para que revise la denegatoria de recurso, lo cual en el sistema procesal argentino se puede traducir en largos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegamos a situaciones donde tenemos juicios hipercomplejos como estos, con un gran desgaste jurisdiccional, y que transcurren los años y la sentencia no se puede ejecutar. Eso nos ha pasado, por lo general pasa en casos de complejidad y gravedad, como delitos de lesa humanidad, como el caso de las renuncias anticipadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a la ejecutoriedad de la sentencia, que yo considero que es un grave defecto del sistema procesal argentino, o por lo menos de la interpretación que están haciendo los tribunales revisores a la hora de decir cuándo se puede o no ejecutar una sentencia de condena, a pesar que ha pasado por un tribunal colegiado, por un segundo tribunal colegiado revisor como de casación, y se pretende que se expida en definitiva y sea en más instancia en la Corte Suprema de Justicia para que una sentencia llegue a ejecutarse. Uh-huh. Ahora, en cuanto al alcance de lo que resolvió casación, lo importante es que hasta ahora no se ha revocado ninguna de las condenas, entendiendo por tal la declaración de responsabilidad que implica cualquier fallo de condena independientemente de la pena. En lo que hace a la sanción a la pena en sí, como usted bien dijo, la Cámara de Casación confirmó todas las penas que le fueron impuestas a Balmaceda, tanto el decomiso de 20 y pico millones de pesos, la multa de 90.000 pesos y la pena de prisión de 6 años, y en relación a los otros partícipes, a la gran mayoría anuló la pena, no la condena, entendiendo que era excesiva o desproporcionada, sobre todo por comparación a penas que
impuestas a otras personas con similar participación. Básicamente lo que ha cuestionado Casación en cuanto a las penas son todos aquellos casos en que la pena es de cumplimiento efectivo, sacando el caso de Balmaceda, o casos en donde el tribunal había condenado por ser partícipes secundarios y se le aplicó una pena, si bien no efectiva, con un monto similar al que se había condenado, por ejemplo, a un partícipe necesario, que sea un cómplice necesario, o a un coautor. ¿Son casos de los que sí, fueron condenados a 3 años? Claro, porque tenemos, para recordar brevemente, tenemos a Balmaceda con 6 años, esa pena fue firmada. Después teníamos a su círculo íntimo de coautores, los colaboradores en su oficina, más su círculo familiar. A ellos se le aplicó el mínimo que preveía el código como coautores, que era 3 años y 6 meses. Se declaró en un criterio que cada vez es más extendido la inconstitucionalidad de ese mínimo, diciendo que al establecer un mínimo tan alto el legislador en un delito que se considera de relativa gravedad para un partícipe que no fue jefe o organizador como Balmaceda, entonces el mismo Tribunal de Juicio declaró la inconstitucionalidad de ese mínimo y en algunos casos perforó, como se dice en la jerga, el mínimo impuesto por el legislador y puso 3 años en suspenso, y en otros dejó el mínimo de 3 años y 6. Entonces, en esos casos en donde no se perforó este mínimo, la Cámara de Casación consideró que por confronte, estoy simplificando muchísimo el análisis, ¿no?, porque esto implica varias cuestiones de fondo y procesales complejas, pero por comparación, por ejemplo, al aporte que hace el hecho un jefe y organizador en relación al aporte que hace al hecho un administrativo que se desempeñó en la oficina, la Cámara de Casación entendió que era desproporcionado, más allá que la de Balmaceda se le daba 6 años, del partícipe a 3 años y 6 meses, que era, incluso en ese caso, era desproporcionado aplicarle a un empleado administrativo una pena efectiva, al igual que la que se le aplica al jefe u organizador. Esto es como para ejemplificar con uno de los casos en que la Cámara de Casación consideró que era desproporcionada la pena para el partícipe que hizo aporte menor. Y entonces, esa gente, ¿qué pena va a recibir? ¿Qué sanción? Bueno, por eso, esta es la otra complejidad procesal que tiene esto. La Cámara de Casación, por lo general, cuando confirma las condenas, es decir, la declaración de responsabilidad, pero cuestiona la pena por excesiva, lo que hace es mandar a hacer un nuevo juicio exclusivamente sobre la pena. Con lo cual, vamos a tener que hacer para estas personas que están beneficiadas por esta decisión, lo que excluye a Balmaceda y a otros de los coautores que fueron condenados en su momento, pero que incluye a la mayoría de los que fueron condenados con estas penas que cuestionó la Casación. Con respecto a estas personas, vamos a tener que hacer un nuevo juicio exclusivamente circunscrito a discutir la pena que corresponde aplicarle. Esto es muy similar a lo que prevé el sistema procesal nuevo, que ya está en vigor desde el 5 de agosto en Cuyo, ¿cierto? Y para todos los casos, lo que se prevé ahí es que se hace un doble juicio. Primero, un juicio de responsabilidad, donde se decide si la persona es culpable o inocente, muy similar a lo que sucede con los juicios penales en Estados Unidos, donde interviene un jurado, y determinada la culpabilidad, se pasa a un segundo juicio, en el donde se discute pura y exclusivamente la pena, y esto es porque cada vez se advierte más la importancia que tiene qué tipo de sanción y qué alcance se le va a dar la sanción por los fines de prevención que se le reconoce la pena, en el sentido de tratar de que la pena no sea una simple devolución de mal por mal, del ojo por ojo, sino que tenga un sentido de prevención de que se cometan nuevos delitos. Y en ese sentido de prevención puede suceder en muchos casos que es más ineficiente o difícil alcanzar ese objetivo de que no se cometan nuevos delitos poniendo a una persona presa que en sustituir la pena de prisión por otras medidas alternativas. Entonces, esto último es lo que vamos a tener que discutir cuando esa sentencia de casación quede firme, en un nuevo juicio con respecto a los imputados que ratificó su condena han sido beneficiados por esta rebaja de pena.
¿Y es el caso, por ejemplo, de Abdalá? Abdalá está incluido en eso, exactamente. Es el caso de que fue condenado como partícipe sí. necesario y el tribunal, la casación, confirmó que era un cómplice necesario, pero cuestionó por desproporcionada la pena de 3 años y 6 meses en relación a la pena de 6 años que en definitiva se le puso al jefe u organizador. Mientras tanto, mientras todo esto se tramita y va a la corte con el sistema que usted nos ha descrito recién, tampoco se ha recuperado el dinero, entonces. El dinero, lo que tiene que ver con el dinero ha quedado firme, o sea, ha quedado firme. La Cámara de Casación lo único que cuestionó fueron las penas privativas de libertad. Ajá. Lo demás quedó, todas las otras condenas patrimoniales, tanto de comiso como multas, las confirmó. Sin embargo, no están firmes hasta que no vaya a la corte. No se agote el plazo que tienen las partes para ir en recurso extraordinario federal. Lo cual no necesariamente tiene que ocurrir, pero por supuesto que nosotros tenemos vigentes todas las medidas cautelares a la espera de que eso quede firme y finalmente se pueda hacer efectivo el cobro. Ajá. Por supuesto que esto, en un contexto de depreciación como el que tenemos, si el tiempo sigue transcurriendo, va a ser cada vez menos representativo. Pero están embargados todos los condenados por montos equivalentes al que fueron condenados tanto por multa como por decomiso. Ahora, doctor, entonces esta cuestión sigue. Sí, por supuesto, sí. Se sigue hasta que como la Corte... en aquel momento. Claro, hasta que la Corte resuelva. Hasta que la Corte resuelva con respecto a aquellos que vayan en recursos extraordinarios de la Corte, porque ha sucedido en el caso que imputados que habían sido condenados, por ejemplo, 2 contadores, Jo y Fernández, para poner un ejemplo, son más, que habían sido condenados, consintieron la condena, ellos habían sido condenados 3 años de prisión en suspenso. Entonces, con respecto a ellos, la condena está firme. Y con respecto a ellos sí se ha ejecutado la pena patrimonial. ¿No? Pero son los menos. Son los menos. Doctor, lo llevo a otro tema. Con las reformas habidas para el Código de Procedimiento de aplicación en la zona Cuyo, he visto un comunicado de fiscales.gov.ar haciendo referencia a funciones que les corresponden ahora cumplir. ¿Modifica sus competencias, no sé cómo se dirá, competencias, sí? En realidad, cuando se habla de competencia, se habla más bien con relación a los jueces. Los fiscales, según lo que disponga el Procurador General y los superiores jerárquicos, podemos litigar, siempre que estemos hablando de competencia federal, en cualquier lugar y con respecto a cualquier delito por decisión de la Procuración General de la Nación. Sí. Pero en lo demás tenemos asignadas nuestras funciones, digamos, ordinarias o habituales. Sí, actualmente, para simplificarle, para que se entienda un poco cómo quedó la estructura, lo que antes en la ciudad de San Luis existían 2 fiscalías, una es la Fiscalía de Instrucción, que estaba a mi cargo, que se ocupaba básicamente de la investigación de delitos y la competencia electoral, y otra era la Fiscalía de Juicio, a cargo del doctor Spagnolo, que estaba a cargo de llevar a cabo los debates. Ahora esas 2 fiscalías, como ha sucedido en San Juan y Mendoza, se diluyeron para conformar lo que se llama la Unidad Fiscal San Luis, a pesar de que seguimos en sede separada, pero esto es no hay plata que yo creo que va a ser el principal contrapeso lastre de esta reforma tan importante. Entonces, somos una nueva unidad fiscal que está dividida en 7 áreas. Esas áreas son el área de atención, es la que tiene que filtrar los casos que se van a investigar y los que no, atendiendo a las víctimas y los reclamos de las víctimas. El área de investigación de casos sencillos, que va a absorber, por ejemplo, todos los casos que sean de narcomenudeo, de narcotráfico menor. El área de investigación de casos complejos, que absorbe todo lo que sea de criminalidad organizada, trata de personas, lavado de activos, corrupción, etcétera. Y el área no penal y electoral.
de todas esas áreas están a mi cargo: el área de atención inicial, la de delitos complejos y la no penal y electoral. Y después hay otra área que porque esto es para lo nuevo, y después tenemos todo el bagaje acumulado hasta el 4 de agosto de 2023 que tramita por sistema anterior. Es decir, tenemos que desdoblarnos de manera de trabajar con un código y con un procedimiento respecto a los delitos del 4 de agosto, y con los nuevos delitos trabajar con el nuevo código. Y esa área de transición vamos a tratar de finalizarla entre los dos fiscales, que incluye la doctora Spagnuolo, por supuesto. Ese sería el esquema actual. De manera tal que usted queda a cargo de la atención inicial, que es esa que se investiga y que no se investiga, que me mencionó usted recién. Sí. La investigación de los delitos complejos y las situaciones y las cuestiones no penales, por ejemplo, electoral. Y la transición quiere decir, eso implica todos los casos viejos también. Así que está recargado, doctor. Sí, bueno, por eso les decía yo que estamos con un nivel, con un código, con un sistema acusatorio como el que manda la Constitución a nivel normativo de última generación. Ahora el no hay plata va a hacer que esto, por algún lado, la celeridad que el sistema con los recursos adecuados debería dar, se va a compensar, y por lo general lo que se va a resentir va a ser el tiempo de investigación y de resolución de los casos complejos del sistema anterior. Porque el sistema nuevo, entre otras cosas, impone plazos mucho más acotados, con ese fin que claramente queremos todos, que la cosa sea más célere, más rápida. Pero al mismo tiempo impone más toda la tarea administrativa de la colección de pruebas, que implica una investigación penal, que antes la repartíamos, en gran parte la asumía el juzgador, la asumir nosotros, sin verse reflejado la dotación ni de personal ni de recursos alguno. De hecho, seguimos siendo numéricamente en la Fiscalía mucho menos que el Juzgado Federal de San Luis, por ejemplo, que va a dejar de hacer todas esas tareas. Entonces, ahora, le han prometido que sí va a haber recursos, ¿no? Sí, yo de promesas, ya hace 20 años que vivo, así que promesas tengo para coleccionar, estimado Mario. Pero bueno, es lo que hay, esto es así, y el entusiasmo está intacto, pero a uno le gustaría realmente poder brindar un servicio público como es la justicia, acorde a las circunstancias, y eso, como cualquier servicio público, requiere recursos, infraestructura y logística que si no están, no están. Doctor, gracias por atenderme. Que esté usted muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Buen día. El doctor Cristian Rachique, fiscal federal, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Es la hora 8:25, la temperatura. En la ciudad de San Luis